Este es sin duda el libro que le ha traído más éxito a Eduardo Sacheri, quien también coescribió el guión de la película. Aún así, antes que todo, tengo un pequeñito reclamo contra el título de este libro, porque hace creer que se trata de una historia de amor, lo cual no tiene nada, pero nada que ver con la trama de la historia. O bueno, quizás sí, pero de telón de fondo, pero de una forma un poco macabra. Como sea, el título es completamente engañoso y esta no es una novela rosa en absoluto. Acá todo comienza cuando Chaparro, un funcionario judicial, se jubila de toda una vida trabajando en tribunales y ya con tiempo disponible se determina a llenar sus días con algo y así es como se decide al fin a escribir su primera novela, que era un proyecto pendiente en su vida. Y se decide hacerlo sobre un caso que le tocó de cerca, un caso que le tocó ver en el juzgado y del cual él fue parte, el caso de Ricardo Morales. ¿Y quién era este hombre? Bueno, Morales era un hombre joven que lo único que tenía en la vida era a su esposa, a quien adoraba, pero con el alma, y a quien encontraron asesinada y violada en su departamento una mañana cualquiera. Lamentablemente no hay mayores indicios del asesino y el caso está a punto de desestimarse si no fuera porque Chaparro, quien durante la tramitación del caso entabló una especie de amistad con el viudo, aprovecha su puesto de secretario del tribunal y así logra sacarle unas firmas al juez para que el caso se siga tramitando. Y por su cuenta también, él comienza a realizar averiguaciones y empieza a moverse para hacer andar la causa porque necesitan un culpable, de lo contrario la causa se va a cerrar. Así es como va a hablar con Morales a su casa para preguntarle si tiene alguna idea de quién pudo haber matado a su mujer. Pero Morales no tiene idea, y en una de esas reuniones comienza a mostrarle fotos de su mujer, como una forma de aliviar su pena. Y es ahí donde Chaparro cae en cuenta de que en muchas de estas fotos aparece un hombre cerca o mirando a su mujer. Y así, gracias a esta pequeñísima suspicacia, más algunas averiguaciones gracias a un policía amigo, es como finalmente llegan a dar con Isidoro Gómez, quien era vecino de la mujer y quien además siempre había estado enamorado de ella, y que por despecho frente al rechazo de ella, decide vengarse y así es como la viola y la mata. Lo malo es que no hay pruebas concluyentes de lo que pasó, por lo mismo no pueden procesarlo, así que Isidoro Gómez queda libre. Hasta que después de años, por cosas del destino, Gómez es detenido por una riña menor, y ahí se dan cuenta que tiene una orden de detención pendiente. Así que Chaparro de inmediato va a interrogar a Gómez para ver si puede sacarle alguna confesión o algo. Pero Gómez, muy frío, no reconoce nada. Y frente a eso, Chaparro está a punto de tirar la toalla cuando Sandoval, otro funcionario del tribunal, entra a la oficina y se da cuenta que Gómez era el asesino que su amigo Chaparro había estado buscando durante tanto tiempo. Y ahí Sandoval se da cuenta a primera vista que la única forma de sacarle una confesión a un hombre como ese era atacando su hombría. Así que en una actuación brillante comienza a provocar a Gómez, burlándose de su contextura, de su estatura y diciendo, por ejemplo, que un hombrecito como ese nunca hubiese sido capaz de dominar a una mujer como esa. Y bueno, cosas por el estilo, con el fin de quebrarlo. Hasta que Gómez finalmente pica y le termina gritando que sí, que él sí había sido capaz de someterla y termina reconociendo el asesinato y la violación, orgulloso de lo que había hecho. Y obviamente teniendo la confesión enfrente, Chaparro no cabe en sí de alegría, así que va donde el viudo a contarle de que por fin tienen al asesino. Pero no contaba con que al poco tiempo Gómez, a quien había sido tan difícil de atrapar, había salido libre. Y bueno, ahí se entera de lo que pasó, es que un ex compañero del juzgado, que se la tenía jurada a Chaparro por una denuncia por apremios ilegítimos que Chaparro había impuesto en su contra, al darse cuenta de que Gómez era el hombre que Chaparro había andado buscando, este hombre para cobrársela a Chaparro consigue que lo saquen de la cárcel, porque tiene influencia, y consigue además que Gómez comience a trabajar para él como uno de sus matones. Y bueno, frente a esto, acá a Chaparro no le queda ya nada más que hacer, porque ya no tiene cómo atrapar a Gómez de nuevo porque salió en libertad. Y peor aún, ahora sin culpable, la causa de homicidio se va a tener que cerrar. Así que va nuevamente donde el viudo a contarle lo que pasó. Y de paso le sugiere que como ya no hay nada que hacer en la causa, que la causa ya está cerrada, la única vía es cobrarse justicia por uno mismo. Pero Morales, que dicho sea de paso, era una especie de zombie, ya que después del asesinato había caído en una especie de depresión brutal, de la cual nunca salió, y le dice que lo último que haría sería matar a Gómez, ya que con la mala suerte que tiene, probablemente el tipo moriría enseguida, pero él tendría que pasar toda su vida en la cárcel. Así que no, matarlo no era una opción. Pasa el tiempo hasta que un día entran a la casa de Chaparro y le dejan una amenaza de muerte.
Y ahí Chaparro se entera de que el tipo del juzgado que se la tenía jurada lo culpaba de la desaparición de Gómez. Y ahí entonces Chaparro decide irse a la periferia para salvar la vida. Pero al mismo tiempo se alegra porque asume que fue Morales quien decidió vengar la violación y el asesinato de su esposa, matando a Gómez con sus propias manos. Así que al menos se consuela con eso, con saber que Morales consiguió la venganza que andaba buscando. Y bueno, así pasan muchos años y Chaparro vuelve nuevamente al tribunal donde ha trabajado siempre. Y un día cualquiera le llega una carta de Morales a quien no veía hace años. Y en la carta, en resumen, Morales le da a entender que desde el asesinato de su esposa no hizo más que hundirse en la depresión, lo cual lo llevó finalmente a contraer cáncer, y que ya, ahora que estaba en las últimas, había decidido terminar con su vida. Frente a lo cual Chaparro obviamente va a la casa de Morales donde lo encuentra ya muerto, pero también encuentra otro sobre en donde Morales le da indicaciones sobre cómo llegar a la bodega, en donde Chaparro se encuentra con una celda que encierra el cuerpo de Gómez, a quien Morales había capturado por sí mismo años atrás, cuando todos creían que Gómez había muerto, pero que sin embargo Morales había capturado y había mantenido prisionero en su casa a modo de venganza. Así entonces, Chaparro entiende que lo que Morales le pedía en realidad era que lo ayudara a cubrir las evidencias del cautiverio de Gómez, que se deshiciera del cuerpo y que hiciera desaparecer cualquier indicio de que ahí había estado encerrado un hombre. Frente a lo cual Chaparro, por lealtad y también por admiración a Morales, cumple con orgullo con su última voluntad y finalmente es capaz de cerrar el ciclo.